A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas, qué placer saludarles en esta entrega del análisis de la realidad, en esta entrevista de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Israel y Palestina. ¿Por qué la guerra? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vías de solución hay para parar la guerra? ¿Cuál debe ser la responsabilidad, el rol de la comunidad internacional? Les saluda a José Peraza y les damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista de análisis que le presentamos sobre el tema del conflicto entre Israel y Palestina. Como les decía, estamos en su programa Directo al Grano a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hemos sido testigos de lo atroz que es la guerra. Duras imágenes están recorriendo el mundo. Gracias por acompañarnos en esta entrevista y damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Lo tenemos desde Oslo, en Noruega, David Berghan, a quien agradecemos nos acompañe, analista de la Organización de Ayuda Popular Noruega, APN. Bienvenido, David. Gracias por aceptar esta plática con nosotros. Muchas gracias y gracias por la invitación. ¿Qué piensa de lo que pasa hoy entre Israel y Palestina? Es horroroso todo lo que vemos, las imágenes que nos vienen por todos los canales, tanto la masacre que pasó el 7 de octubre, como todo lo que ha venido después y la repetida guerra contra Gaza. Nosotros hemos sido testigos desde el 87 que trabajamos con mi organización en Palestina y con oficina en Gaza desde los 90. Hemos sido testigos del proceso con cierto optimismo en los 90, pero después hemos visto que ataques similares a este que sufre Gaza ahora han habido varios. Y 2012, 2014, etcétera, y realmente es muy doloroso y mucho sufrimiento para la población civil. ¿Cuál es el origen? El origen es complejo. Sabemos, y muchos de los oyentes saben, que Israel fue establecido como Estado según acuerdo entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Fue establecido como Estado para los judíos. Y esto es un proceso que ha venido desarrollándose desde inicios del siglo pasado, o sea, 1900, con el movimiento que trabajaba para establecer un Estado para los judíos, un Estado israelí. Lo que no pensaban los poderes occidentales, ganadores de la Segunda Guerra y aliados, era que no pensaban mucho en la población que sí vivían desde hace tiempo en estas áreas que son Palestina y que eran Palestina y que ahora son Israel y Palestina. Y entonces los derechos y el interés de la población que habitaba buena parte de Palestina, incluyendo también algunos judíos y otras poblaciones, lo que no se había tomado en cuenta son los intereses y los derechos de esta población. Se trató más como que fuera un territorio
sin población. Y esto es el origen, digamos, principal de la situación, porque ya cuando se estableció el Estado en 1948, hubo rumores de expulsiones, incluso expulsiones violentas, y más que la mitad de la población palestina se refugió y salió de lo que ahora es Palestina e Israel. Significa que más que la mitad de la población fue refugiada en los países vecinos como Líbano, Jordania y otros fueron refugiados, desplazados dentro de Israel-Palestina. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Dónde está la base de este conflicto? Bueno, ahí está. Se trata de perfilarlo como un conflicto religioso, pero y con los años se ha fortalecido como un conflicto religioso, pero en el fondo es un conflicto de territorio, conflicto de interés sobre territorio. Y esto se trató de resolver después de la guerra del 67, cuando se establecieron la llamada línea verde, Green Line, que definía qué debería ser la frontera y ¿cómo se llama? Los territorios palestinos. El problema es que estos territorios palestinos fueron definidos por Naciones Unidas, pero no se ha concretado en un Estado como ha sido el interés de los palestinos. Las negociaciones de paz que terminaron con los acuerdos de Oslo en el 1993, Oslo, porque ahí se llevaba parte del proceso de negociación, fueron acuerdos que solo definían un proceso y no definían un fin y un acuerdo definido sobre los estados. Y esto resultó en que en la parte más fuerte de las partes entes negociadores, o sea, Israel, tenía ventaja de poder y de tanto político como militar para estropear o posponer los acuerdos adquiridos. Y esto llegó a tanto durante los años que buena parte de los territorios palestinos en Cisjordania han sido ocupados por lo que se llama settlers en inglés, y ocupado por gente que no tienen derecho, según el derecho internacional, de estar ahí. Y de esta forma se ha ido gradualmente robando tierra de los palestinos. Israel domina unos 60% de la tierra en las áreas palestinas antes de la guerra que tenemos ahora, y en la práctica, por el debilitamiento de la institucionalidad palestina y el gobierno palestino, en la práctica gobierna mucha parte de Cisjordania, y de forma que se ha desarrollado un tipo de
de apartheid, dicen muchos analistas, Ujú. lo cual significa que la población está inhibida para comunicar entre sí, para viajar de un lugar a otro, para llegar a sus terrenos de cultivo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos la Franja de Gaza, que está a una hora de viaje de Cisjordania, donde vive 2.3 millones son ahora, donde viven ellos bajo un bloqueo completo, Sí. con murallas y cercas alrededor de todo el territorio. Y es una franja de solo 40 kilómetros de largo y entre 10 y máximo 15 kilómetros de ancho. Sí. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos en diálogo desde Oslo, Noruega, con David Berhan de la organización internacional APN, Ayuda Popular Noruega. Estamos hablando sobre la guerra entre Israel y Palestina. ¿Quiénes están liderando el conflicto, David? Eh, Esto no es ni uno ni otro quien lidera el conflicto, pero en esta fase ahora podemos decir que fue iniciada por Hamas con su ataque y masacre contra el Festival de Música, pero como acumulación de conflicto es una ocupación por parte de Israel de los territorios palestinos. Y el derecho internacional y muchas convenciones de la ONU definen que, el territorio que hablamos debe ser de los palestinos y que tienen todo el derecho de ese territorio. Y gradualmente y sistemáticamente se les ha ido quitando este territorio y este es el origen del conflicto. Y entonces históricamente el conflicto origina desde donde comenzamos con el establecimiento del Estado israelí, eh, sin tomar en cuenta los intereses de la población que vivía en los mismos territorios. Este es el origen y es la situación histórica que lidera el conflicto. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la guerra entre Israel y Palestina? Esto también es una pregunta en blanco y negro que es difícil de contestar de esta forma, porque todas, como estamos viendo ahora, las dos partes pierden, tanto la población civil israelí, que ha sufrido lo que vimos el 7 de octubre y que en buena medida se puede ver como una acumulación de lo que de la frustración de las organizaciones palestinas con la ocupación y con la falta de interés de la comunidad internacional de resolver el conflicto de territorio. Y tenemos que recordar que los palestinos han ido trabajando muy civilizadamente y políticamente en los diferentes órganos internacionales dentro de la ONU, dando seguimiento a las decisiones de la ONU en cuanto a el derecho que tienen los palestinos a su propio territorio y su propio Estado. Y en ese sentido, es importante recordar y saber que los palestinos en gran medida han luchado políticamente y, digamos, civilizadamente
en favor de sus intereses. Pero la balanza de poder que hemos hablado es bastante desequilibrada y por lo tanto la frustración de esta situación llevó a la primera intifada en los 90, donde hubo un levantamiento fuerte de los jóvenes que después se desarrolló en un conflicto más violento en la segunda intifada, y desde ahí es donde nacen muchos los grupos también armados de resistencia, que según ellos tienen el derecho de luchar contra la ocupación cuando las formas y soluciones políticas no dan. Sí, ¿qué potencias están detrás atizando el conflicto? Yo no soy analista tal cual como me introdujo usted, sino más bien un asesor para la cooperación en nuestra organización. Entonces, la parte política global, digamos, y los intereses de la geopolítica lo dejo en general por otros, pero claro, Estados Unidos tiene mucha influencia con buena parte de apoyo ¿cómo se llama? De la Unión Europea, de los países europeos. Por otro lado, Hamas tiene apoyo de Irán, pero Hamas no es, y la parte armada de Hamas no es representativa de todos los palestinos. Y tenemos que recordar que Hamas también es un ente político, institucional, ya que tiene el gobierno, lleva el gobierno en Gaza. Y otros intereses muy fuertes son los países vecinos árabes, ¿no? Que tienen sus diferentes intereses y rol de apoyar a los palestinos históricamente en favor de su territorio. La frustración que ha ido creciendo y se ha visto mucho en los últimos 2 años son los intentos y los avances de negociación entre Israel y los otros países árabes para normalizar sus relaciones. Antes, este tipo de normalización estaba pendiente de resolver el conflicto y la ocupación de Palestina. Pero con las últimas negociaciones, por ejemplo, entre Arabia Saudita e Israel, los palestinos han temido con bastante razón que se iba a hacer acuerdos de normalización sin tomar en cuenta el interés de los palestinos. Y esto es uno de los elementos que están detrás de la fuerte escalada del conflicto ahora. Y otro es, por supuesto, la política del gobierno israelí, que por los palestinos es considerada como uno de los gobiernos más autoritarios que ha tenido Israel, y que es más explícitamente dirigido a la anexación y la toma del territorio palestino. En la tendencia de tomar el territorio palestino lo hemos visto por muchos años, tomando en cuenta que buena parte del territorio palestino en Cisjordania está tomado por israelitas. Y entonces Le hago otra consulta. David, ¿cómo se sitúan los países nórdicos? Estamos hablando de Noruega, Suecia, Islandia, Dinamarca.
Mira, ahí hay una diferencia entre si algunos son miembros de la Unión Europea, Dinamarca, Suecia, Finlandia son miembros de la Unión Europea y siguen más la línea política de la Unión Europea, mientras Noruega tiene una posición un tanto más independiente, aunque tiene fuertes lazos con la Unión Europea también. Y hemos visto que a nivel europeo eh, es, eh, es Irlanda, que es miembro de la Unión Europea, y Noruega, los que han sido más críticos a la situación bélica ahora y que han demandado un cese al fuego sin condiciones en la forma más fuerte. Mientras eh, los otros países, por ejemplo, Dinamarca y Suecia, han sido menos claros en esto y, eh, y, y, eh, y siguen una posición ambigua y débil, consideramos nosotros, en relación al conflicto. Esto también se refleja en la cooperación, ya que algunos países de la Unión Europea y por lo menos partidos influyentes y algunos países eh, han pronunciado eh, que debe terminar la ayuda y la cooperación a los palestinos. Recordemos que el Estado, lo que iba a ser y planificado desde los 90 como una institucionalidad y un Estado palestino, en gran medida es financiado por la comunidad internacional. Y entonces, toda la ayuda ahora que no entra en Gaza y el apoyo que ha tenido la población de la ONU en Gaza, esto ha sido en buena medida financiado por los países europeos y Estados Unidos. Y entonces el llamar al recorte de este apoyo significa más caos y más descomposición en la sociedad palestina. Eso es lo que tememos. Y por eso nuestro gobierno, que a menudo lo criticamos cuando hace falta criticarlo por no tener posiciones claras ante los derechos de los palestinos. En esta situación, en buena medida estamos apoyando al gobierno nuestro, el gobierno noruego, porque ha sido, junto con Irlanda, también uno de los países, entre los países europeos más claros en defender la cooperación y llamar a quien no se hace recortes de la cooperación. Sí, ya para ir cerrando esta entrevista, tengo 3 preguntitas más rápidamente. Primero, ¿cómo afecta esta guerra a América Latina y a países como Honduras, que usted bien conoce? Yo no, esa es buena pregunta. Yo no he pensado directamente en eso. Nosotros tenemos colegas que ahora son víctimas de la guerra, 10 colegas que viven en Gaza y que han perdido a familiares ya. Entonces estamos muy enfocados en la situación terrible de Gaza, donde no llega agua, no llega suministros, no hay energía eléctrica para operar los hospitales y producción eléctrica crucial para ¿cómo se llama? Hacer que funcione mínimamente la sociedad en Gaza, ¿no? Y
Entonces, ¿cómo afecta a países en América Latina? Eso lo responderían mejor ustedes, que están viéndolo desde allá. Pero claro, es un conflicto que toma mucha atención a la comunidad internacional y esto es peligroso en el sentido de que un conflicto prolongado ahí puede involucrar a otros países vecinos, lo cual los gobiernos deben hacer todo lo posible, la comunidad internacional hacer todo lo posible para evitar, porque la comunidad internacional debe estar mucho más concentrada en resolver otros problemas, cambio climático, deterioramiento del medio ambiente, etcétera, etcétera. Ujú. Así que para nadie y menos para los países pobres, este conflicto es muy negativo. Sí. David, ¿qué condiciones deben cumplirse para buscar un alto al fuego? Es que no debe haber condiciones. Y eso es la demanda. Lo que nosotros apoyamos es un cese al fuego inmediato para que la población civil no sufra más, que termine la tanta muerte de civiles y donde 60% más de los muertos son niños. No debe haber ninguna condición, sino simplemente terminar y buscar otras formas de resolver. Y sea como sea que siga el conflicto, tiene que haber mucha presión de todos lados para que cese el fuego y y en este sentido, económicamente, todo guerra, todo conflicto se nutre de recursos, ¿no? Y entonces muy importante que no entre los países vecinos y los países de poder no metan más recursos bélicos en la zona. ¿Quiénes son los llamados a mediar en este conflicto? Son los poderes eh, con poder, digamos, y en este momento no es difícil de hablar de mediación, así que yo no me atrevo a decir quiénes deben mediar, pero sí presionar. Estados Unidos tiene que presionar a Israel y aliados de los palestinos también tienen que presionar de sus lados, los países vecinos, etcétera, pero no me atrevo a decir quién debe mediar. El conflicto está demasiado caliente en este momento. David, ¿y el trabajo de APN en la zona de conflicto cuál es? Mire, nosotros, como decía, trabajamos en Palestina desde el 87. Tenemos nuestro perfil de cooperación similar al que tenemos en América Latina, es de trabajar con socios, con contrapartes, con organizaciones aliadas locales, preferiblemente organizaciones con membresía. Un buen ejemplo de esto son las dos organizaciones campesinas que apoyamos tanto en Gaza como en Cisjordania. Son organizaciones que trabajan hombro a hombro, mano a mano con los campesinos que tienen sus tierras ocupadas. Una organización son los comités de agricultores.
que se organizan para defender su tierra, para poner riego, para hacer mejoramiento de tierra y también proteger la tierra para que no sea invadida por el Estado israelí. Y estas ocupaciones es un gran problema para el campesinado, entonces tenemos organizaciones sociales que trabajan para que los campesinos legalmente puedan proteger sus territorios. El problema es que se expropia los territorios por parte ¿cómo se llama? Por parte del ejército israelí, y entonces los campesinos tienen el derecho a apelar estas expropiaciones. Y entonces el apoyo que dan, práctico que dan los comités de agricultores es llevar juicios, llevar defensa legal para proteger el territorio palestino y especialmente los territorios agrícolas. A menudo son expulsados y con apoyo y alianza con sus organizaciones y los comités de agricultores regresan y vuelven a cultivar sus tierras. Este es un proceso de mucho trabajo y de mucha valentía para seguir cultivando y seguir el derecho a usar su propia tierra. Y en la Franja de Gaza, que está muy en la mira ahora, desde los anteriores ataques a Gaza, que fueron destruidos tierras cultivables, sistemas de riego y cultivos de verduras, de mucha producción, una producción bien importante para Gaza, para reducir la dependencia de insumos desde afuera y apoyo desde afuera. Desde la anterior destrucción de tierras en el 21, nosotros con las organizaciones hemos apoyado a que se rehabilite la tierra, que se repare sistemas de riego y de esta forma habilitar la producción agrícola de nuevo, lo cual también significa que hasta el 7 de octubre, hasta que inició el conflicto de nuevo, los comités de agricultores me informan que han sido autosuficientes para toda la población en ciertos tipos de verdura, lo cual es, claro, está totalmente destruido en buena parte ahora con los bombardeos que vemos, y lo cual tendrían que retomar de nuevo cuando ojalá termine esta guerra pronto. Pero es un empezar de nuevo cada vez que hay ataques y bombardeos y guerra contra Gaza, y ahora no sabemos cómo terminaría. Lo que sí sabemos es que estas organizaciones están listos para rehabilitar la agricultura, para trabajar con los desplazados, especialmente los más vulnerables, mujeres solteras con familia y los más pobres. Muy bien, agradecemos mucho su tiempo, sus reflexiones, su análisis, su mirada de esta guerra entre Israel y Palestina, y que nos traslade pues esa mirada al pueblo hondureño que nos ha seguido a través de las distintas frecuencias de Radio Progreso y la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA.
y por supuesto también en el mundo de las redes sociales. Muchas gracias, David Berjan, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. Él es David Berjan, él es de la Organización de Ayuda Popular Noruega, APN. Ha estado con nosotros en esta entrevista de análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Gracias por su atención y gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.